responda por esto, o dijeron, no, tenemos que sorprenderla, lleguemos a la casa, pero no estaba. Luego se comunican diciendo, no, es que ella está en Pérez Celedón y se va a presentar ante el OIJ. ¿Cómo definen ellos en su momento en qué transportan a doña Marta a San José? Alguien dice, no, tiene que ser como se transporta un delincuente. O se respeta el hecho de que sea la presidenta de la caja y dice, no, debe tener un trato especial porque es la presidenta de la caja. O es una mujer, es una señora ya con su edad, ¿verdad? Que merece de alguna manera un trato preferencial, se llamará. ¿Cómo es ese procedimiento? A mí me llama mucho la atención cómo se define eso. ¿En qué momento todas estas decisiones se toman teniendo en cuenta que haga lo que haga, va a tener los ojos del país encima? Decisiones que ahorita precisamente son las que generan todo el debate en redes sociales. Totalmente, así que el café con él. Y hemos invitado, ustedes me dicen, compañeros, cuando tengamos ya la señal con don Eduardo Acuña, porque en estas cosas nosotros estamos hablando más del tema ya personal, humano, de una actitud de alguien como el fiscal general. Pero el otro lado está desde el lado ya jurídico, constitucional. ¿Cómo lo ven los que entienden esto y lo leen permanentemente? Don Eduardo Acuña, que es constitucionalista y lo hemos llamado muchas veces porque es quienes tienen más claro todo este panorama. Que en principio, don Eduardo, buenos días. Me gustaría primero una opinión suya antes de hacerle algunas preguntas en torno a todo esto que estamos hoy elucubrando nosotros aquí desde la cabina. ¿Cómo está, don Eduardo? Hola, buenos días, don Henry. Un saludo a usted y a sus oyentes. A ver, es un tema complicado desde el punto de vista jurídico, porque el cuestionamiento que surge es si era necesario la detención o no de los imputados dentro del contexto del allanamiento que se realizó el día de ayer. Y para usted, desde el punto del análisis suyo, todo el episodio como tal, que algunos consideran de hecho si era necesario o no el show que llaman, de hecho estábamos escuchando a doña Pilar Cisneros, igual. Un show mediático, decía ella. A la ministra también, el ministro de la Presidencia, si eso se interpreta así por un sector o es que esto es parte de, don Eduardo. A ver, aquí lo que define la necesidad de detener de esta forma a todos los imputados tiene que ver con la estrategia que plantea el Ministerio Público que no se ha dado a conocer. Básicamente me parece que el Ministerio Público lo que le interesa es evitar que los imputados de alguna manera pudieran obstruir la recuperación de material, de documentos, de evidencia electrónica para los fines de la investigación. A partir de ahí, entonces, el tema de las detenciones y evidentemente el caso adquiere un perfil mediático muy alto. Ahora, don Eduardo, ¿dónde está? A ver, debe haber un límite, si lo hay, y usted nos ayuda a entenderlo, entre definir si una persona se traslada, de qué manera, si lo de la perrera ya va siendo, y para la gente va a sonar más a show, o es que utilizar la perrera finalmente es discrecional de quienes están haciendo los operativos. No, cuando una persona es detenida por protocolo del organismo de investigación judicial, tiene que ser transportada en un vehículo dedicado exclusivamente a transporte de personas detenidas. Ahí no hay posibilidad de variar esa regla. Entonces, aunque es muy llamativo, lo cierto es que cualquier persona detenida siempre va a ser transportada en una de estas perreras. Don Ewald, buenos días. Yo le quería consultar las razones que da la Fiscalía con respecto al caso es sobre la adjudicación de un contrato con cooperativas. Sin embargo, desde las cooperativas, incluso es la misma versión que da Casa Presidencial, se dice que, y ambas coinciden, en que los contratos no han sido firmados y que no se ha dado ningún desembolso de dinero. ¿Esto incide en el peso que pueda tener el caso, digamos, para sostenerse la acusación? ¿O no es necesario, por ejemplo, que haya ya un contrato de por medio o un desembolso de dinero? Sí tiene un efecto, pero aquí hay que explicar que la Fiscalía está planteando como hipótesis la existencia de 3 delitos.
El primero, que es prevaricato, que es dictar resoluciones contra la ley o fundadas en hechos falsos. El segundo, que es la influencia contra la hacienda pública, que sería el tema del contrato, que puede quedar, si el contrato no ha sido ratificado ni firmado, en grado de tentativa, es decir, por causas ajenas a los autores, el delito no se consuma. Y tercero, tráfico de influencias, que es hacer prevalecer una posición jerárquica sobre personas de menor rango para que se dicte un acto que viola el deber de probidad. A partir de ahí, el que el contrato esté firmado o no esté firmado, sí tiene efectos de que el delito no se tiene por consumado, sino en grado de tentativa. Pero es un tema que tendrá que esclarecerse durante la investigación. Sí, tampoco el hecho de que no se haya desembolsado el dinero, eso cabe dentro del análisis que usted está haciendo, don Edward, ¿verdad? Ese es el punto en lo que tiene que ver con el delito de influencia contra la hacienda pública, porque es un delito que requiere una lesión patrimonial, pero puede quedar en grado de tentativa, es decir, sin consumarse, cuando en este caso, por ejemplo, la acción de la Contraloría General de la República impide que el contrato se firme y en consecuencia no se consuma el delito, pero sí los otros dos delitos se mantienen independientemente de que haya firmado o no el contrato. Es decir, el hecho de la, ¿cómo lo defino? La mera sospecha de que pueda haber un daño, eso es lo que lleva al escenario que estamos viviendo ahora. Sí, señor. En efecto, que haya un grado de probabilidad suficiente de la comisión del delito. Y ese va a ser el punto fundamental que va a tener que definir el juez penal de Hacienda cuando le planteen, que es lógico esperar que se planteen, medidas cautelares contra las personas detenidas el día de ayer. Claro, don Edward, hay también un episodio que llama mucho la atención. Obviamente que cuando hablan de si se comete el delito o no, si la irregularidad como tal, lo que llama la atención es el hecho de que todo eso sea público. En el sentido de las audiencias, cuando se reúne la Junta, todo eso se puede ver a través de la señal de la caja. Es decir, uno no se imagina a alguien cometiendo un delito, si lo fuera, en vivo y en directo, sabiendo que está filmado, que está grabado. Puede ocurrir, sobre todo con el prevaricato. El prevaricato es un delito complicado desde el punto de vista jurídico, pero ocurre cuando se dictan resoluciones que son contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos. Habrá que ver con más detalle cuál es la hipótesis que maneja el Ministerio Público en torno al prevaricato. Y el tráfico de influencias, de ese sí no queda normalmente evidencia, porque es hacer valer la posición de jerarquía para que subordinados realicen actos que violan el deber de probidad, y eso no se hace en vivo y en directo. Sí, las responsabilidades, por ejemplo, quien busca que se termine un contrato para renovarlo y que las cooperativas pues resulten con este beneficio los dineros de los que se está hablando, las responsabilidades de quienes hacen parte de la Junta, que dicen simplemente yo voto a favor, ya con eso tiene para tener que responder durante todo este tiempo de aquí en adelante. Sí, señor, porque la responsabilidad deriva precisamente de la aprobación de un acto que en criterio del Ministerio Público es ilegal o que se funda en hechos falsos. Sí, don Edward, no sé si a través de las redes sociales usted ha podido leer como la sensación de la gente. Genera como un ambiente de que aquí algo muy malo está pasando. Si ven, por ejemplo, al presidente atacando a la Fiscalía o al Poder Judicial, hablando como habla del fiscal, etcétera, al fiscal respondiendo también, no sé si eso genera en la gente una sensación de inseguridad frente a todos los dos poderes de la República. Sí, claro que sí, porque se ha polarizado la opinión pública, por lo menos es la lectura que hago yo como abogado, de lo que ve uno en redes sociales, unos a favor de la Fiscalía, otros a favor de la posición del gobierno. Y no es sano ni adecuado para una sociedad democrática que dos jerarcas se enfrenten
en un juicio mediático a través de los medios de comunicación, porque eso le resta credibilidad al Poder Judicial, le resta credibilidad al Poder Ejecutivo y afecta finalmente la institucionalidad. Y eso es gravísimo en una sociedad democrática. No deja nada bueno. Nada bueno, de ninguna manera. Don Eduardo Acuña es constitucionalista, ayudándonos a comprender un poco, a leer un poco más con los entendidos, con los expertos, esto que estamos viviendo como país en las últimas horas. Don Eduardo, un abrazo de nuevo, gracias como siempre por atendernos aquí en nuestra radio. Con todo gusto y que tengan buen día. Que me le vaya muy bien. Son las 6 de la mañana, 54 minutos, esto es Desde Buena Mañana.